Mi hermana no solo destruyó mi vida, la llevó puesta como un traje a medida. Me quitó mi negocio, a mi prometido, y mi salud, sonriendo todo el tiempo. Cuando desperté 5 años en el pasado, no planeé una venganza sangrienta. Simplemente le entregué las llaves de su propia destrucción. El pitido plano del monitor todavía resonaba en mis oídos. El olor áspero de lejía y flores marchitas se me pegaba a la garganta. Había muerto en una cama de hospital, a los 32 años. Mi corazón, agotado tras años de semanas de 80 horas de trabajo, ahogándome bajo el peso de las deudas ocultas de mi marido y las exigencias de mi familia. Entonces parpadeé. La lejía había desaparecido. En su lugar, el aroma denso de mantequilla con ajo y romero asado. Las luces frías de la UCI habían sido reemplazadas por el brillo cálido de una lámpara de araña. Estaba sentada en el comedor de mis padres, en una silla de caoba, alta y elegante. Mis manos, hacía un instante delgadas, magulladas por las vías, temblorosas, ahora estaban firmes. Descansaban sobre una servilleta de lino. Me miré. Llevaba la blusa de seda azul marino que me compré a los 27 años. Ana, tierra llamando a Ana. La voz raspaba como papel de lija. Miré al otro lado de la mesa. Carla, sentada ahí, con un vestido amarillo pálido que atrapaba la luz a la perfección. Su melena rubia, echada hacia un lado con estudiada naturalidad. Tenía 25 años. Radiante. Y me miraba con esa mezcla familiar de lástima fingida y soberbia. «Marcos te ha hecho una pregunta», dijo Carla, inclinándose hacia adelante. Dejó que su hombro rozara el de él. Giré la cabeza. Marcos estaba sentado a mi lado, exactamente igual que el día que me propuso matrimonio. La mandíbula marcada, el traje gris oscuro a medida, el reloj dorado asomando bajo el puño. En mi primera vida, pensé que era un príncipe. Pensé que aquel reloj era un Patek Philippe. No lo supe hasta que los agentes de embargo aparecieron, 3 años después de la boda. Era una imitación de lujo, igual que su fondo de inversión, igual que su cuenta bancaria. Se aclaró la garganta, con esa sonrisa infantil y apologética. Solo preguntaba si querías el resto del vino, Ana. Pareces estar muy lejos de aquí. Lo miré fijamente. El mismo hombre que me gritaría por comprar café de marca blanca, mientras desviaba mi sueldo a cuentas de criptomonedas en paraísos fiscales y pagarés de apuestas vencidos. El mismo hombre al que Carla intentó seducir durante todo nuestro compromiso, llorándoles a mis padres que ella lo vio primero. En mi primera vida, luché por él. Pensé que su atención demostraba que por fin había ganado algo de valor. Miré a Marcos. Luego miré a Carla. Sus ojos, fijos en el pequeño bulto del bolsillo de su chaqueta, la cajita de terciopelo. Ella sabía que estaba ahí. Ya vibraba de celos. No sentí rabia. Solo un cansancio profundo. Y después, una claridad helada. En realidad, dije, con una voz sorprendentemente normal, creo que ya he tenido suficiente. Empujé mi copa medio llena hacia el centro de la mesa. Sabes, Marcos, he estado pensando. La mesa quedó en silencio. Mi padre, Alberto, levantó la vista del filete. Mi madre, Elena, detuvo el tenedor a medio camino. Odiaban la confrontación. Vivían de la ilusión de una familia perfecta y sin fricciones. ¿Pensando en qué?, preguntó Marcos. Su sonrisa vaciló apenas un instante. Se suponía que iba a proponerme matrimonio después del postre. El guión ya estaba escrito. En nosotros, dije con calma. Me recosté en la silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No creo que encajemos, Marcos. Carla soltó una risa corta y sin aliento. Ana, no seas dramática. Llevan 2 años juntos, y en estos 2 años me he dado cuenta de que queremos cosas muy distintas, dije. Me giré hacia mi hermana. Mantuve el rostro suave, abierto, sin ningún rastro del rencor que solía teñir nuestras conversaciones. Marcos ama la vida social. Las galas, los contactos, la alta cocina. Necesita a alguien que brille en ese mundo. Alguien como tú, Carla. Carla se quedó helada. Sus ojos saltaban entre Marcos y yo, buscando la trampa.
No la había. Le estaba entregando exactamente lo que había pasado media década intentando robarme. «Ana, ¿de qué estás hablando?». Mi madre me regañó, con la voz tensa por el pánico. «Marcos es un hombre maravilloso. No arruines una cena tan bonita con esta tontería». «No es una tontería, mamá. Es honestidad». Me puse de pie. No sentí mareo. Me sentí más ligera de lo que había estado en años. «Marcos, eres un hombre de gustos amplios. Mereces a alguien que iguale tu energía. Yo solo quiero una vida tranquila». Marcos parecía completamente descolocado. Su mano rondaba instintivamente el bolsillo con el anillo. Me necesitaba a mí, o más bien, necesitaba la estabilidad de la hija mayor, a la que mis padres realmente confiaban su dinero, a la que tenía ingresos estables y un historial impecable. «Ana, siéntate», gruñó mi padre. «Estás haciendo el ridículo». «Ya me voy a casa», dije, cogiendo el bolso del respaldo de la silla. «Tengo dolor de cabeza. Pero por favor, terminen el postre». Antes de darme la vuelta, crucé la mirada con Carla. El asombro ya se disolvía en un brillo depredador. Acababa de confirmar su mayor delirio, que ella era la glamurosa, la destinada a un marido rico y de alta sociedad. Le acababa de entregar a un hombre que parecía 1.000.000 de euros, pero que en realidad estaba medio millón bajo tierra. «Buenas noches», dije. Salí de la casa. El aire frío de la noche me golpeó la cara, con olor a asfalto mojado y lluvia próxima. No lloré. No miré atrás. Abrí mi sedán práctico de 5 años. Me senté y apoyé la frente contra el volante. Tenía 27 años otra vez. Estaba soltera. Y sabía exactamente dónde estaban enterradas las minas. Que Carla se quedara con el Rolex falso. Que se quedara con las deudas asfixiantes. Yo tenía una vida por construir. Tardaron exactamente 2 semanas en convertirse en pareja. Mi madre lo llamó una tragedia confusa. Mi padre lo llamó inevitable. Ambos me miraron con esa mezcla familiar de lástima y alivio. Lástima porque había perdido a mi novio. Alivio porque Carla por fin era feliz, lo que significaba que la casa estaba en calma. Interpreté mi papel a la perfección. Comí helado. Puse cara triste en las fotos familiares. Les dije que solo necesitaba concentrarme en mi carrera. 6 meses después, llegó la verdadera prueba. El corazón de mi padre había empezado a fallar. Nada mortal, pero suficiente para asustarlo hacia la jubilación anticipada. Convocó una reunión en el despacho de su abogado, en el centro de Madrid, para repartir el patrimonio familiar. La oficina olía a cera de limón y café rancio. Motas de polvo bailaban en los haces de luz que atravesaban las persianas. El señor Ibáñez, un abogado más viejo que la propia ley, se sentaba tras un escritorio enorme de roble. Yo estaba en el sofá de cuero rígido. Carla y Marcos en los sillones de enfrente. Ya estaban prometidos. La joya en el dedo de Carla era enorme, escandalosa, y yo sabía, con certeza, que estaba financiada con un préstamo abusivo al 28% de interés. Como ya saben, empezó mi padre, tosiendo en el puño. «Voy a retirarme. Es hora de pasar el testigo». Colocó 2 gruesas carpetas sobre la mesa. «La familia posee 2 activos físicos principales», recitó el señor Ibáñez, ajustándose las gafas. «El primero es la Galería Duarte, en Gran Vía. El segundo, el Polígono Industrial del Sur, en Getafe». Mantuve la respiración calmada. Ahí estaba, la encrucijada. En mi primera vida, la galería fue la joya de la corona. Alquiler alto, ubicación prestigiosa, un pilar de la élite de la ciudad. Luché con uñas y dientes por ella. Argumenté que tenía el título, la ética de trabajo, la visión. Mis padres, agotados de las lágrimas de Carla, terminaron por dármela, aunque me hicieron prometer darle a Carla un sueldo de consultora. Lo que no me dijeron era que la galería era un barco hundiéndose. El inventario estaba anticuado. El tráfico de clientes moría por las compras por Internet. Y el edificio tenía un problema de moho que costaba cientos de miles de euros arreglar. Pasé 4 años durmiendo en un catre en la trastienda, sangrando mis propios ahorros para mantener viva la herencia de mi familia.
mientras Carla cobraba un buen sueldo cada mes por no hacer absolutamente nada. El polígono industrial. En mi primera vida, mis padres lo vendieron a un promotor por una fracción de su valor, solo para pagar la boda de Carla. 2 años después, el ayuntamiento recalificó la zona. Construyó un enorme corredor tecnológico y el valor de la propiedad se multiplicó por 10. Ahora, dijo mi padre, mirando entre Carla y yo, la galería requiere cierto toque. Una cara pública. Alguien que entienda el lujo. Miraba a Carla. Ella se enderezó, con los ojos clavados en la carpeta, como si contuviera los secretos del universo. Marcos posó una mano cuidada sobre la de ella, proyectando la imagen de un patriarca adinerado y protector. Pero también requiere gestión, intervino mi madre, nerviosa. Me miró. Ana, siempre se te han dado bien las hojas de cálculo. El rostro de Carla se oscureció. Puedo contratar a un contable, mamá. Marcos entiende de negocios. Él dirige un fondo. Tengo amplia experiencia en gestión de activos, ofreció Marcos, con la voz suave como el cristal. Casi me río. Su experiencia consistía en apalancarse con tarjetas de crédito para comprar criptomonedas y perderlo todo el martes siguiente. Papá, dije, inclinándome hacia adelante. Me aseguré de sonar ligeramente derrotada, lo justo para calmar su culpa. Carla tiene razón. La galería es una marca de lujo. Ella tiene el vestuario, los contactos, la presencia en redes sociales. Marcos tiene el trasfondo financiero. Son un equipo. Deberían dirigirla a ellos. Carla abrió la boca, en shock. Había venido preparada para una discusión a gritos. Tenía las lágrimas cargadas y listas. ¿Estás segura, Ana?, preguntó mi padre. El alivio en su voz era tan pesado que casi se hundía en el suelo. Es nuestro buque insignia. Es mucha responsabilidad. Lo sé, dije, mirando mis manos. Pero creo que solo arrastraría la marca hacia abajo. No tengo el ojo de Carla para la estética. Carla resplandecía, incapaz de esconder su triunfo. Te prometo que te haré sentir orgulloso, papá. Marcos y yo tenemos tantas ideas para el relanzamiento. ¿Y la propiedad del polígono?, preguntó el señor Ibáñez, dando golpecitos a la segunda carpeta. Son 3 naves en ruinas y un desguace. Genera muy pocos ingresos por alquiler. Apenas cubre sus propios impuestos. Me la quedo, dije rápidamente. Quiero probar suerte con la gestión inmobiliaria. Es tranquilo, lejos de los focos. Me viene bien. Mi madre suspiró y me dio unas palmaditas en la rodilla. Ay, Ana, siempre tan práctica. ¿No te importa el desorden de esa zona? En absoluto, sonreí. El señor Ibáñez deslizó los papeles sobre la mesa. Firmé. Carla firmó. Cuando salimos del edificio, el aire se sentía distinto. El yugo invisible que me había asfixiado en mi vida pasada había desaparecido. Yo era dueña de 20 hectáreas de tierra y óxido, en la peor zona de la ciudad. Carla enlazó su brazo con el de Marcos, agitando su anillo bajo el sol. No te sientas tan mal, Ana, dijo, con un tono empalagoso y condescendiente. Cuando la galería despegue, te contrataré para llevar la contabilidad. No tendrás que trabajar en un desguace para siempre. Gracias, Carla, dije. Suerte con el relanzamiento. Me di la vuelta y caminé hacia el metro. Tenía mucho trabajo por hacer. Necesitaba asegurar un préstamo de construcción antes de que el ayuntamiento anunciara la recalificación, en 18 meses. Necesitaba contratar constructores que supieran mantener la boca cerrada. Pero, sobre todo, necesitaba comprar una buena botella de vino. Esa noche, celebraba. Acababa de entregarle a 2 personas ahogadas en deudas, el ancla que necesitaban para hundirse por fin. Pasó un año. Desde fuera, Carla y Marcos vivían un cuento de hadas moderno. Si mirabas el Instagram de Carla, veías un desfile de copas de champán, cintas de seda cortadas en inauguraciones y vacaciones lujosas en Ibiza. La Galería Duarte había sido relanzada. Arrancaron el revestimiento clásico de madera y lo cambiaron por paredes blancas minimalistas y letreros de neón. Organizaron una fiesta de apertura que costó, calculo, unos 50.000 euros. Yo no asistí.
Estaba de pie hasta las rodillas en el barro, gritándole a un capataz por una losa de hormigón mal vertida. Mi vida era agresivamente poco glamurosa. Vivía en un piso de un dormitorio, encima de una tintorería. Conducía una furgoneta que olía levemente a perro mojado, pero bajo la suciedad, mi imperio echaba raíces en silencio. Había apalancado la propiedad del polígono al máximo, usando cada gramo de mi crédito impecable para vaciar los edificios podridos y reconstruirlos como centros logísticos de última generación. Sabía que el corredor tecnológico venía en camino. Los gigantes del comercio electrónico necesitarían centros de distribución de última milla, y mi propiedad estaba justo sobre la arteria de la nueva autovía propuesta. Nadie me vio venir, ni siquiera mis padres. Llamaban de vez en cuando, sobre todo para quejarse de Carla. Pidió otro préstamo. Murmuró mi padre por teléfono un martes por la noche. Yo estaba sentada en una mesa plegable que hacía de escritorio, comiendo pad thai frío directamente del envase. «Ah», pregunté, abriendo una hoja de cálculo. Pensaba que la galería iba viento en popa. Marcos dice que es un problema de flujo de caja. Tienen inventario retenido en la aduana, suspiró mi padre. Les di 50.000. Pero Ana, mi fondo de jubilación no es infinito. No deberías consentirlos, papá, dije con suavidad. Ya sabes cómo es tu hermana. Llora, y su madre no sabe decirle que no. Un silencio. ¿Cómo va tu pequeño proyecto? ¿Necesitas algo? No, papá. Estoy bien. Apenas sobreviviendo, pero aprendiendo mucho. Mentí sin esfuerzo. En realidad, acababa de firmar un contrato de preleasing a 10 años, blindado, con una gran naviera. La tinta ya estaba seca. El dinero, guardado en depósito. Bueno, me alegro. No bajes la guardia. Colgué. Abrí las redes sociales de Carla. Acababa de publicar una foto con un bolso nuevo de Chanel. El pie decía, «El trabajo duro da frutos. Mírala triunfar». Amplié la imagen. Detrás del bolso, sobre el borde de su escritorio de caoba, había una pila de sobres sin abrir. Reconocí el sello rojo de la compañía de suministros. Avisos finales. La fachada se agrietaba. Se rompió del todo 3 meses después. Era un jueves lluvioso. El cielo tenía el color de una ciruela magullada. Estaba en mi despacho recién terminado, un espacio industrial y elegante, encima de la nave número 2. Los ventanales llegaban del suelo al techo, con vistas a un enorme solar donde los equipos de construcción tendían el asfalto final de los muelles de carga. El interfono de mi escritorio sonó. «Señora Duarte, alguien viene a verla. Dice que es su hermana». Hice una pausa, dejando el bolígrafo. «Que suba». Las puertas del ascensor se abrieron, y Carla salió. La chica de oro ya no parecía tan dorada. Su pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba recogido en una coleta tensa y severa. Llevaba una gabardina beige, pero sus zapatos de diseñador estaban arruinados por el barro del aparcamiento. Estaba delgada. No delgada de modelo, delgada de estrés. Se detuvo en la puerta, con los ojos recorriendo mi despacho. Miraba el suelo de hormigón pulido, la gran mesa de dibujo, el zumbido tranquilo del aire acondicionado. Este no era el desguace que había imaginado. «Buen sitio», dijo, con la voz tensa. «Gracias. Aleja la lluvia», respondí, señalando una silla. «Siéntate. ¿Te traigo un café?» No. Se sentó rígida, cruzando las piernas. Aferraba el bolso contra el estómago como un escudo. «No tengo mucho tiempo. Tengo una reunión con un comprador en 1 hora. Claro. ¿Qué te trae por el polígono industrial?» Me recosté en la silla, con los dedos entrelazados. «Marcos es un idiota», soltó de pronto. Las palabras parecían arrancarse de su garganta. Levanté una ceja. «¿Perdona?» Me dijo que el relanzamiento se pagaría solo. Dijo que su fondo respaldaría la campaña de marketing. La voz de Carla temblaba, subiendo de tono con cada palabra. «Fue todo mentira, Ana. No tiene ningún fondo. Tiene un problema con las apuestas. Ha estado usando la línea de crédito de la galería para pagar a los apostadores». Mantuve el rostro perfectamente neutral. «Es una acusación grave, Carla». «No es una acusación. Es un hecho», replicó,
abandonando la fachada educada. El banco congeló nuestras cuentas esta mañana. Los proveedores amenazan con demandarnos. La galería debe 3 meses de alquiler. Y papá no me contesta las llamadas. Me dijo que está sin fondos. Se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos alrededor de la correa de cuero de su bolso. Necesito tu ayuda, Ana. ¿Mi ayuda? Pregunté con suavidad. ¿Qué podría hacer yo? Solo gestiono un desguace. Se estremeció. Por favor, veo lo que has hecho aquí. He preguntado por ahí. Los contratistas me dijeron que firmaste un acuerdo con Zenit Logística. Tienes dinero, Ana. Necesito un préstamo puente. Solo 200.000. Suficiente para pagar a los proveedores urgentes y que el banco me deje en paz hasta que pueda vender el inventario. La miré. La miré de verdad. En mi vida pasada, este habría sido el momento en que me habría derrumbado. Habría sentido esa oleada tóxica de deber familiar. Habría vaciado mis cuentas para salvarla, solo para que ella se llevara el mérito y me dejara cargando con todo. Recuerdo las noches llorando en el coche, mirando saldos bancarios en negativo, mientras ella subía fotos desde París. 200.000 es mucho dinero, Carla. Te lo devolveré con intereses. Marcos va a conseguir un trabajo. Uno de verdad. Vamos a arreglarlo, suplicaba. La soberbia había desaparecido por completo, sustituida por un pánico crudo y desnudo. ¿Firmaste como administradora única de la galería, Carla? Pregunté, con la voz calmada, analítica. Parpadeó, confundida por la pregunta. ¿Qué? Sí, claro. Alguien tenía que figurar ante el banco. ¿Y los préstamos personales de Marcos? ¿Firmaste como avalista solidaria en alguno? Vaciló, apartando la mirada. Solo en uno, para la campaña de marketing. Sentí una fría oleada de alivio. La trampa que ni siquiera había puesto yo, la que ella misma había construido con alegría, se había cerrado de golpe. Al ser avalista solidaria y administradora única de la galería, no solo la empresa iría a la quiebra, el banco iría directo a por sus bienes personales. No solo se había quedado con mi prometido, sin valor, y con un negocio fracasado. Se había encadenado a un bloque de cemento que se hundía. No puedo ayudarte, Carla, dije. Su cabeza se echó hacia atrás. ¿Qué? ¿Por qué no? Tienes el dinero. Soy tu hermana. Porque mi capital está inmovilizado en la construcción. Mentí sin esfuerzo. Mis activos líquidos descansaban cómodamente en una cuenta de alto rendimiento, y aunque no fuera así, prestarle dinero a un negocio que está en impago activo es mala práctica. No es un negocio. Soy yo, gritó, golpeando la mesa con la mano. Voy a perderlo todo, Ana. Van a quitarme la casa. Van a quitarme los coches. Pues que se los lleven, dije. Mi voz era más fría que la lluvia afuera. Declárate en bancarrota. Deja a Marcos. Empieza de nuevo. No puedo, gimió. No puedo ser pobre, Ana. No sé hacer lo que tú haces. No puedo vivir como una don nadie. Ahí estaba. El feo corazón latiente de su existencia. No tenía miedo al trabajo duro. Tenía terror a no ser vista como especial. Me puse de pie. Tengo una reunión en obra, Carla. Creo que deberías irte. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, dándose cuenta por primera vez en su vida de que llorar no iba a funcionar. El pozo de lástima del que había bebido desde la infancia por fin se había secado. «Eres un monstruo», susurró, con la voz temblando de veneno. «Siempre me tuviste envidia. Adiós, Carla». La vi salir. Sus tacones arruinados, repiqueteando de forma irregular contra el hormigón. No sentí nada, salvo la profunda y silenciosa satisfacción de un balance que por fin cuadraba. La chica de oro se estaba ahogando, y yo no iba a lanzarle un salvavidas, iba a sentarme en la orilla y a observar. El colapso no llegó de golpe. Fue una hemorragia lenta y agónica. Durante 3 meses, la Galería Duarte permaneció cerrada. Un cartel de En Reformas pegado a las puertas de cristal. Detrás de ese cristal, las paredes blancas acumulaban polvo. Los letreros de neón se quedaron apagados.
Mantuve la distancia. Mi centro logístico funcionaba a plena capacidad. Los muelles de carga eran una sinfonía de camiones dando marcha atrás, capataces gritando, y el golpeteo rítmico de la mercancía. Mis cuentas bancarias estaban blindadas, protegidas por la seguridad que literalmente había pagado con mi vida anterior. Entonces llegó la citación. Mis padres pidieron mi presencia para una cena de domingo. No preguntaron. Mi padre solo me envió un mensaje con una dirección y una hora. No era su casa amplia en las afueras. El lugar elegido no fue uno de nuestros restaurantes habituales de Salamanca. Era una tasca lúgubre y silenciosa en las afueras, con olor a aceite refrito y tabaco viejo en las paredes. Llegué 10 minutos antes. Un camarero cansado nos sirvió agua con desgana, sin apenas mirarnos. Cuando mis padres entraron, parecían 10 años más viejos. La postura, siempre rígida, de mi padre estaba hundida, los hombros doblados bajo un peso invisible. Mi madre parecía frágil, aferrada a su bolso como si alguien fuera a arrebatárselo. Justo detrás de ellos venía Carla. Llevaba un chándal, no la ropa de deporte de diseño que solía lucir. Algodón gris, desgastado, con bolitas. Su pelo rubio, recogido en un moño despeinado, sin lavar. La cara al descubierto, sin el contorno ni la confianza que habían definido toda su existencia. No había ni rastro de Marcos. Pedimos en silencio. El mismo camarero recogió los platos sin prisa, sintiendo la tensión asfixiante en la mesa. ¿Dónde está el prometido?, pregunté, rompiendo el silencio, cogiendo la carta sin mirarlos. Mi madre soltó un sollozo entrecortado. Mi padre le apretó la mano con fuerza. Se dirigió a mí con una mirada furiosa y agotada. «Se fue», dijo mi padre, con voz baja y áspera. Hizo las maletas mientras ella estaba en el despacho del abogado, el martes. Vació la cuenta corriente conjunta, lo poco que quedaba, y se llevó el coche. La policía dice que es un asunto civil. No van a buscarlo. Tomé un sorbo de agua. «Ya veo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?», replicó Carla, con la voz quebrándose en los bordes. «Me arruinó la vida, Ana. Me mintió. Usó mi nombre para pedir una segunda hipoteca sobre la galería. Falsificó mi firma en un préstamo comercial. Dejé el vaso sobre la mesa. La miré, buscando a la chica que me había sonreído con desdén 1 año y medio atrás. Había desaparecido. ¿La falsificó, Carla? ¿O la firmaste sin leerla, porque él te dijo que era para una casa de vacaciones en Marbella?» Carla retrocedió como si la hubiera abofeteado. Mi madre soltó un jadeo. «Ana, ¿cómo puedes ser tan cruel? Tu hermana lo está pasando fatal». «Estoy siendo realista, mamá», dije, inclinándome hacia adelante. «El banco ya ha iniciado el embargo. La subasta se publicará en el portal del BOE. ¿Cuál es exactamente el propósito de esta cena? Porque si vais a pedirme que puje por ella, la respuesta es no». La mandíbula de mi padre se tensó. «Es nuestro legado, Ana. Tu abuelo construyó ese negocio. El abuelo construyó una casa de arte respetable». Lo corregí con calma. Carla y Marcos la convirtieron en un pozo de dinero con neón. La deuda unida a esa propiedad triplica su valor de mercado. Si la compro, asumo esos gravámenes. No voy a hacer eso. «¡Tienes el dinero!», gritó Carla, golpeando la mesa pegajosa con las manos. Algunos comensales se giraron a mirar. «Y pienso conservarlo», respondí con suavidad. «Necesitamos un sitio donde vivir, Ana», intervino mi padre. La voz se le quebró, toda la dignidad drenada de golpe. Tuve que hipotecar la casa para pagar los gastos legales de la galería cuando los proveedores empezaron a demandar. El banco se la quedó. Tenemos hasta fin de mes para desalojar. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí un escalofrío frío en la nuca. En mi primera vida, este era exactamente el momento en el que había sacrificado mi propio piso. Había vaciado mi fondo de jubilación y me había mudado de vuelta con ellos para pagar su hipoteca. Mientras Carla vivía gratis en el cuarto de invitados, quejándose del wifi, recordé los dolores en el pecho, la ansiedad paralizante, la absoluta e injusta desigualdad de todo aquello. Miré a mi padre. «¿Hipotecaste la casa que ya estaba pagada por su negocio?» «Es mi hija», dijo, a la defensiva.
Necesitaba ayuda. Yo también soy tu hija, dije. Las palabras sabían a ceniza, pero cuando pedí un préstamo para empezar mi negocio, me dijiste que tenía que aprender a valerme por mí misma. Él apartó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Abrí el bolso, saqué un papel doblado, lo deslicé sobre la mesa. Se detuvo a pocos centímetros del vaso de mi madre. «¿Qué es esto?», preguntó mi padre, mirándolo con recelo. «Es el justificante de una transferencia de 20.000 euros a vuestra cuenta y un contrato de alquiler para un piso de 2 dormitorios en las afueras. El alquiler está pagado durante 1 año», dije. Mantuve la voz sin emoción. «Es para vosotros, mamá y papá. Carla es adulta. Que resuelva ella su propia situación. No queremos tu caridad, Ana», masculló mi padre, con el orgullo herido de un hombre que lo había perdido todo. Pero antes de que pudiera apartar el papel, la mano temblorosa de mi madre se adelantó y lo aferró contra su pecho con desesperación. Ella sabía que la alternativa era la calle. Carla soltó un grito ahogado. «¿Esperas que me quede en la calle? Espero que consigas un trabajo», repliqué, mirándola fijamente. «Como el resto del mundo. Tienes manos, tienes un cerebro que funciona. Úsalos». «No pienso hacerlo», escupió, con el rostro retorcido de rabia y humillación. «No voy a vivir en un piso barato y trabajar por el salario mínimo. Me lo debes. Soy tu hermana». «No te debo nada», dije, bajando la voz un tono. «Te di todo lo que querías. Te di la galería. Me aparté para que tuvieras a Marcos. Te di todo el escenario, Carla. Simplemente no supiste bailar». Me puse de pie, dejando un billete de 50 sobre la mesa para pagar el agua. «La transferencia es para mamá y papá. Si intentas tocar esa cuenta, Carla, la cancelaré. Buena suerte con la subasta». Salí del restaurante sin mirar atrás. El aire de verano me golpeó la cara, denso y húmedo, pero sentía que respiraba oxígeno puro. Las cadenas habían desaparecido. La subasta por bancarrota de la Galería Duarte se realizó de forma fría y digital en el portal de subastas del BOE. Vi, desde la pantalla de mi ordenador, en mi despacho, cómo una sociedad de inversión se quedaba con el local de Gran Vía por una fracción de su valor real. El legado de mi abuelo se esfumó con un clic. Planeaban vaciar el edificio y convertirlo en un balneario de lujo para mascotas. Carla no estaba conectada. Mis padres tampoco lo sabrían hasta después. Fui la única testigo de la muerte del imperio que me había matado en otra vida. Cuando la puja se cerró, sentí una extraña vibración en el pecho. No era triunfo, no era alegría, solo era el desenlace final. El fantasma de la mujer de 32 años que había muerto de un infarto por estrés, por fin cerró los ojos y se durmió. Pasaron 2 años. Mi polígono industrial se convirtió en un éxito arrollador. El ayuntamiento recalificó la zona, exactamente como yo sabía que ocurriría. Zenith Logística se expandió, alquilando 2 naves más. Diversifiqué. Compré inmuebles comerciales en barrios en auge y los convertí en oficinas asequibles para empresas tecnológicas. Compré una casa en una colina, tranquila, con un porche que la rodeaba y un jardín donde cultivaba tomates y romero. Adopté un Golden Retriever llamado Barnaby, que pasaba los días durmiendo bajo mi mesa de dibujo. Bebía buen vino. Dormía 8 horas cada noche. Mi corazón latía fuerte y constante. Mis padres se mudaron al piso que había alquilado para ellos. La humillación de perder su casa les había roto el espíritu, pero se adaptaron. Vivían en calma. Hablábamos en las fiestas. Nunca volvieron a pedirme dinero, sabiendo que la caja fuerte estaba sellada para siempre. Y Carla, no la busqué. No me importaba lo suficiente como para seguirle la pista. Pero el universo tiene una forma curiosa de cerrar los círculos. Era un martes por la tarde, a principios de diciembre. La ciudad estaba cubierta de nieve sucia. Las calles llenas de compradores navideños. Tenía una reunión en el centro y decidí atravesar unos grandes almacenes de gama media para escapar del viento cortante. La tienda era agresivamente luminosa, con olor a perfume genérico y plástico derretido. Compradores chocaban conmigo, cargados de bolsas.
Me detuve junto al mostrador de cosméticos para arreglarme la bufanda. Disculpe, señora, ¿le gustaría probar nuestra nueva fragancia navideña? La voz era exageradamente alegre, ensayada y dolorosamente familiar. Me giré. Carla estaba de pie tras el mostrador de cristal. Llevaba un uniforme negro y rígido, una placa de plástico prendida en la solapa. Su pelo rubio, antes su mayor orgullo, recogido con tirantez, dejando ver las líneas duras del cansancio alrededor de los ojos. Sus manos, apoyadas en el cristal, se veían secas y agrietadas. Sostenía un frasco de perfume y un puñado de tiras de prueba. Durante una fracción de segundo, la sonrisa educada de dependienta se mantuvo intacta. Entonces, sus ojos se enfocaron en mí. Tomó nota de mi abrigo de cachemira, del brillo sutil de mi reloj, uno real esta vez, comprado con mi propio dinero, y de la postura relajada e indiferente de mis hombros. El frasco se le resbaló de los dedos y golpeó el cristal del mostrador con un ruido sordo. Por suerte no se rompió. Nos quedamos mirándonos. El ruido ambiente de la tienda, la horrible música navideña, el murmullo de los compradores, el sonido de las cajas registradoras, todo se desvaneció en un zumbido apagado. En sus ojos vi todo. El peso aplastante de su realidad, la deuda descomunal que aún pagaba, poco a poco. La amarga certeza de que la vida glamurosa a la que se creía destinada se le había escurrido entre los dedos, dejándola con un sueldo por horas y los pies doloridos. Me miró, esperando el gesto de burla, esperando que sonriera con superioridad, que le lanzara un billete de 20 por lástima, que le restregara la cara en el barro, pero no sentí ningún deseo de humillarla. Su vida ya se encargaba de eso a la perfección. No sentí satisfacción, solo un profundo cansancio hacia ella. No, gracias, dije con suavidad. Me acomodé la bufanda, me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. Salí por las puertas giratorias de cristal, hacia el aire frío y cortante del invierno. Respiré hondo. Mis pulmones se llenaron por completo. Había sobrevivido. Había soltado el volante y había dejado que mi hermana se condujera ella misma hasta el precipicio. No la empujé. No corté los frenos. Simplemente le entregué las llaves y me alejé. La ciudad se movía a mi alrededor. Un caos borroso de ruido y luz. Miré el teléfono. Un mensaje de mi jefe de obra sobre un vertido de hormigón retrasado. Un recordatorio para comprar comida de perro. Una reserva para cenar sola en mi restaurante italiano favorito. Problemas ordinarios. Una vida tranquila. Era exactamente lo que siempre había querido.